Bueno, algunos de ustedes me solicitaron por correo que hiciera un repaso de C. Entonces, en los siguientes videos voy a describir brevemente algunos de los conceptos fundamentales de C. Si ustedes ya saben programar en C, también les recomiendo que vean los videos porque probablemente haya conceptos que no son tan comunes y que con los que no estaban tan familiarizados. Entonces, pues cuando hablamos de C tenemos que hablar irremediablemente de Dennis Ritchie, quien fue el creador de C en el año de 1972. Dennis Ritchie fue un investigador que hizo bastantes contribuciones en la computación. En particular, pues él creó este lenguaje. Eh, yo les recomendaría, como una cuestión más que nada cultural, que traten de investigar un poco más acerca de la vida y el trabajo de este investigador. En particular, yo voy a subir al curso una liga a un podcast de divulgación mexicana. Es un podcast conducido por Enrique Ganem, que es un divulgador de la ciencia, y él subió un podcast en el cual habla un poco más acerca de la vida y el trabajo de Dennis Ritchie, que es un investigador que hizo bastantes contribuciones en esta área en la que estamos todos nosotros, que es la computación. Y bueno, en cuanto a C, al hecho de que C se haya vuelto un lenguaje tan adoptado, tan extendido, eh, ha hecho también que se genere una comisión que cada que se hacen cambios en el lenguaje, esa comisión determina básicamente un nuevo estándar, que es un documento en el que se define qué es válido en el lenguaje. Entonces, cada que se hace un cambio, pues se lanza un nuevo estándar. El primer estándar que hubo para definir la estructura de C es ANSI C. Luego está el estándar C99, luego el C11 y luego el C18. Cada uno de ellos, este numerito es del año en el que salieron, entonces el más reciente es el del 2018. Esto también es importante porque dependiendo de la versión del compilador que ustedes usen, ese compilador tiene un soporte implícito para alguno de estos estándares. En particular, si siguieron las instrucciones que vimos en los videos pasados, ustedes deberían de tener soporte para la versión más reciente del estándar, que es la C18. Ahorita también les comento algunos detalles que hay, por ejemplo, diferencias que hay con respecto a ANSI C y C99, pero bueno, antes de eso vamos a hablar un poco acerca de la programación estructurada. Este es básicamente el paradigma de programación que usa C. El paradigma de programación estructurada se distingue principalmente porque es el primero que introdujo esta idea de usar la estructura de control if y la estructura de control for. Esto ya es algo muy común en todos los lenguajes, pero en los inicios de la computación, prácticamente en la prehistoria de la computación, los primeros lenguajes que había no existía como tal esta idea. Entonces, había unas instrucciones que se parecen mucho a una especie de lenguaje ensamblador que les permitía tener algo que se parecía a un bucle for y a una instrucción if, pero realmente estas ideas se incorporan en la programación estructurada. También algo que es muy importante que incorpora la programación estructurada es la idea de evitar usar una instrucción que se usaba mucho antes en los lenguajes, que es la instrucción goto. Esta instrucción básicamente lo que hace es que permite que a partir de una instrucción en el que se estaba ejecutando en el código, puedan saltar a otra instrucción que está en otra posición diferente del código. Entonces, ocurrían mucho estos brincos en los códigos que usaban esta instrucción, y lo que ocurría es que era muy difícil mantener o entender qué es lo que hacía el programa. Bueno, de hecho también de ahí viene otro concepto que es programación espagueti o código espagueti, en el sentido de que tienen un código que es tan difícil de entender, tan difícil de comprender, que prácticamente es un espagueti, ¿no? Está todo revuelto. Entonces, pues el hecho de evitar usar esta instrucción pues es algo muy importante para la programación estructurada. Les digo, ya actualmente prácticamente todos los lenguajes no usan esta instrucción goto, pero bueno, en su momento fue algo que fue muy distintivo de este paradigma. Eh, a veces nosotros también en el ámbito de la ingeniería, a veces no tomamos como muy en cuenta ciertos principios matemáticos que fundamentan los temas o las herramientas que nosotros usamos. A mí me parece que eso a veces puede ser un error porque hay ciertas ideas o fundamentos que nos pueden dar un mejor entendimiento de los límites de la computación.
En particular, en el caso de la programación estructurada se fundamenta matemáticamente en un teorema que se conoce como el teorema de von Hagopin. Este teorema básicamente dice, o mejor dicho, intuitivamente dice que si ustedes usan en un programa nada más secuencias, por secuencias se entiende que el programa ejecute de manera secuencial cada orden del programa. Y si nada más usan instrucciones if y bucles for, eso es todo lo que necesitan para hacer un programa, cualquier programa, el que ustedes quieran. Es básicamente es lo que dice este teorema, que cualquier problema que se pueda resolver con un programa, ese programa se puede hacer usando estos tres principios: secuencias, if y bucles for. Entonces, aquí estoy siendo un poco ambiguo también en cuanto a qué significa esto de que todo problema que pueda resolver una computadora, eso se estudia en otra rama de las matemáticas que se llama teoría de la computación, y básicamente ahí se estudia justamente eso, los límites de la computación. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, pues ahora sí vamos a pasar a algunos de los conceptos fundamentales de la programación en C. Y entonces ya les comenté que C es un lenguaje estructurado. Por otra parte, C es un lenguaje de tipado fuerte. Esto de que sea un lenguaje de tipado fuerte básicamente se refiere a lo siguiente. Para esta parte yo creo que es mejor que se los ilustre con código. Entonces para ello voy a irme a mi proyecto, me voy a ir a la carpeta de trabajo que les mostré cómo configurar en el video anterior. Y aquí voy a agregar un nuevo archivo. Voy a seleccionar esta carpeta de curso estructura de datos. Voy a crear un nuevo archivo que va a ser repaso.c. Y bueno, en este archivo, esta es una manera de crear archivos. En el video anterior también les mostré otra manera alternativa. No está de más saber cuántas formas hay de crear archivos en este editor. Y bueno, lo mínimo que necesitan para correr un programa, para hacer un programa en C es poner int main, paréntesis, llaves y luego esto. Entonces esto es lo mínimo que necesitan. Si quieren ejecutar un código aquí, pueden poner aquí esta flechita o pueden poner el shortcut control alt n y ambos les van a compilar y ejecutar el programa. Entonces si se fijan, aquí ya ejecutó el programa, me dice que terminó el programa, aquí dice que terminó el done con código 1. Esto de código 1 básicamente en C se acostumbra de que cuando su programa termina, se acostumbra que su programa debe de regresar un número, un código que indique si todo salió bien en el programa. Entonces, eso usualmente se hace con la instrucción return. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que regrese el código, el número 0. Y entonces, si ejecuto otra vez este código, pues vamos a ver que aquí me dice que terminó con el código 0. ¿Ok? Entonces, esto es algo que se acostumbra mucho en C. Usualmente se toma que 0 es que no hubo ningún problema. A veces también se toma el 1 como de que no hubo ningún problema, pero en general si tienen valores diferentes de 0 o 1, la idea es que ustedes indiquen que con esos valores de que algo no ocurrió como ustedes esperaban en el programa, o que hay algo que se deba de revisar ahí. Si se fijaron ahorita, yo no puse esta instrucción return y de todas maneras me dijo que el programa regresó en código 1. Eso es porque entre una de las tantas cosas que hace el compilador también a veces agrega líneas de código que no existían en su programa. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hizo el compilador es que realmente cuando lo compiló el programa agregó esta línea, y esta línea es la que ya finalmente se encuentra en el programa, en el ejecutable que se produjo de este código. Por supuesto, esa línea de código que agregó el compilador, pues no es algo que se ve aquí. Entonces es importante tener en cuenta eso, eso es muy común, que los compiladores agreguen u optimicen ciertas partes del código. Y regresando a esta cuestión de qué es tipado fuerte. Bueno, pues ustedes recordarán que en C, para definir una variable, se usa, por ejemplo, si quieren definir un entero, ponen int, el nombre de la variable, y luego el valor que va a guardar esa variable, por ejemplo 10. ¿Ok? Y pues tipado fuerte significa básicamente que una variable, cuando ustedes la definen, tiene que indicar de manera explícita
qué tipo de dato es esa variable, si va a ser un número, si va a ser un decimal. Por ejemplo, en C, para definir un decimal, ponen float. Voy a poner aquí una variable que se llame decimal y que va a ser 5.3, por ejemplo. Y pues si se fijan, estoy indicando qué tipo de dato es, que en este caso un float, que es básicamente un número con decimales. Esto de que sea tipado fuerte, pues es algo muy característico de C. Entonces lo voy a poner aquí como un comentario. C es de tipado fuerte. Bueno, también recuerden que los comentarios se denotan de esta manera en C, o también pueden escribir comentarios con asteriscos diagonal, ¿sí? Y bueno, esto de que sea de tipado fuerte también es importante, porque hay otros lenguajes que son de tipado débil. Por ejemplo, hay un lenguaje que se llama JavaScript, se ha vuelto muy popular en los últimos años. Ya también es un lenguaje bastante viejito, pero tomó mucha relevancia en los últimos años a raíz de que una persona que se llama Douglas Crockford sacó un libro que se llama JavaScript The Good Parts, y bueno, ese libro mostró que era posible usar JavaScript para aplicaciones muy interesantes, y bueno, ahora hay todo un boom alrededor de este lenguaje. Bueno, el punto aquí es que JavaScript es de tipado débil, ¿ok? Y esto de que sea de tipado débil básicamente en un lenguaje significa que ustedes, para definir una variable, no necesitan poner el tipo de dato de manera explícita como si se hace en C. Entonces en JavaScript, si ustedes declaran variables de esta manera, esto es algo válido. Y el intérprete del lenguaje sabe que esto es un número entero, que es bueno, que básicamente es un número, simplemente viendo lo que hay del lado derecho. Eso tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, las ventajas de que sea de tipado débil es que es más fácil escribir código, se pueden hacer rápidamente prototipos de código. La desventaja es que al no ser de tipado fuerte, el compilador no puede checar ciertos errores que son sutiles, que tienen que ver justamente con que si la variable es del tipo de dato que esperábamos. Entonces la experiencia en las décadas nos ha mostrado que el que un lenguaje sea de tipado fuerte en general es algo positivo, porque como les decía, permite que el compilador detecte problemas antes siquiera de que pasen, ¿no? En tiempo de compilación. Entonces voy a dejar esto como estaba, porque así es como funciona C. C es un lenguaje de tipado fuerte. Y bueno, ustedes también quizás recuerdan de sus cursos de programación que hay varios tipos de datos. No me voy a poner a describirlos a todos, pero sí puse en las diapositivas una liga de Wikipedia para que ustedes puedan ver qué tipos de datos hay. Entonces, aquí en esta liga pueden ver todos los tipos de datos que soporta C. Básicamente son números. La diferencia es que dependiendo del tipo de dato, el número que pueden guardar puede ser más grande o más pequeño. ¿Okay? Y bueno, también a ver, déjenme ver nada más. Así, ok. Y ahora les voy a explicar esto. Y bueno, también en cuanto a cómo se imprimen estos mensajes, ustedes pueden agarrar estos variables que están declarando e imprimirlos en la pantalla. Hay muchas maneras de hacerlo, pero por ejemplo, una es usar el clásico printf. Esta es una instrucción que básicamente recibe una cadena y muestra un mensaje en la pantalla. Entonces, por ejemplo, pueden decir valor número, dos puntos, y aquí si quieren poner el valor de este número, ponen %d, coma, y luego ponen la variable que quieren imprimir. Entonces lo que están haciendo ahí es que en esta parte de este texto donde está este %d, van a reemplazar eso por un número, ¿sí? Perdón, por el contenido de esta variable número, ¿ok? Y si quieren imprimir, recuerden que si quieren imprimir que este mensaje de tal manera de que el siguiente mensaje que impriman aparezca en un nuevo renglón, ponen esto de diagonal n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo podría poner aquí valor decimal, y si quiero que esto se imprima también en pantalla, necesito un formato diferente. Aquí tengo que poner %f. %f es para imprimir variables que son flotantes. Entonces aquí voy a poner decimal, ¿ok? Y pues este diagonal n va a hacer que este sea un renglón y este sea otro renglón que se imprime en la pantalla. Y bueno, también recuerden que esta instrucción printf en el estándar de ANSI C
Para que ustedes puedan usar esta instrucción, tienen que importarla de una librería. Recuerden que importar librerías en C básicamente es traer ese código que ya existe y reutilizarlo a través de este concepto de funciones. Entonces, bueno, en este caso esta es la función que estamos utilizando, printf. Y recuerden que para importar librerías en C ponen el símbolo de gato, luego ponen include. Y bueno, aquí también quiero que noten otra cosa. Si se fijan, cuando yo cuando voy escribiendo código en este editor, el editor tiene esta función que se llama IntelliSense, que detecta o me sugiere qué puedo colocar a continuación en mi código. Entonces, por ejemplo, aquí ya detectó que estoy tratando de importar una librería y entonces me sugiere que puedo importar cualquiera de estas librerías. Entonces, por ejemplo, aquí voy a importar stdio.h. Entonces pongo este símbolo mayor que, y ahí ya estoy importando el código necesario que en particular contiene la definición de esta función printf. ¿Okay? También, bueno, esto de stdio, recuerden que viene de standard input output, ¿sí? Y bueno, es lo menos que necesitamos para que funcione este código. Entonces vamos a correr este código con control alt n, un shortcut del teclado. Entonces ahí está, valor número 10, valor número decimal, del decimal 5.3, ¿ok? Muy bien. Entonces, en C, regresando un poquito a esto de los tipos de datos, en muchos otros lenguajes existe un tipo de dato especial que se llama el tipo de dato booleano, ¿ok? Entonces, esto lo voy a poner como un comentario, pero básicamente C no tiene, dejen esto, lo pongo con mayúsculas, C no tiene tipo de dato booleano. Bueno, eso de que no tiene, más bien es que C originalmente no tenía tipos de dato booleano, ¿ok? O sea, en muchos lenguajes, por ejemplo, justamente por ejemplo, en JavaScript es posible definir un código como este. Pueden poner, por ejemplo, una variable que se llame bandera y que esta variable bandera tenga un valor, por ejemplo, true, o que sea false, verdadero o falso. Solamente esa variable puede ser de esos dos valores, verdadero o falso, ¿ok? Entonces, esto lo voy a poner como un comentario en JavaScript o incluso también en Java. Y en Java se puede hacer, digo, igual a falso. Es decir, sí soportan de manera nativa estos valores booleanos, ¿no? En el caso de C, lo que se hace en el lenguaje, y esto es la manera en la que se ha hecho por mucho tiempo, es que cuando quieren usar una variable que va a representar nada más dos posibles valores, verdadero o falso, casi siempre lo que se hace es que se usa un número entero muy pequeño, por ejemplo un short, y ustedes definen bandera, va a ser igual a 0, por ejemplo. Entonces 0 es falso y cualquier otro número es verdadero, ¿sí? Y esto de estas banderas de verdadero y falso, pues justamente se usan para definir estructuras condicionales, por ejemplo la estructura de control if. Acuérdense que esta estructura de control tiene esta sintaxis, entonces ponen la palabra if, ponen esos paréntesis y dentro de esos paréntesis va una condición lógica que se va a evaluar, y si esa condición es lógica se va a ejecutar todo el código que está dentro de estas llaves del if. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner bandera, y si bandera pues se evalúa como positivo, entonces aquí va a imprimir un mensaje, por ejemplo printf dentro del bloque del if, o bueno, más que dentro vamos a poner ejecutando bloque del if. ¿Ok? Entonces, pues si ahorita ejecuto este código, me va a decir que esta bandera, bueno, como es 0,
el 0 se evalúa como falso y entonces que en este if solamente se ejecutan instrucciones si la condición se evalúa como verdadera. Entonces aquí me va a poner, pues no me va a imprimir este mensaje. Pero si cambio este valor de bandera a 1, entonces eso el if lo interpreta como un valor verdadero y entonces sí se va a imprimir este mensaje. Entonces vamos a ejecutar este código con control alt n. Entonces ahí se está ejecutando y entonces ahí fíjense que ya me está imprimiendo el mensaje de ejecutando código en el bloque del if. Entonces por así, digamos que así se ha hecho durante tiempos inmemoriales el definir banderas en C, ya que no existía originalmente este concepto de usar variables de solamente dos valores, verdadero o falso. Por supuesto, el problema de usar variables o números enteros para representar valores booleanos es que se está ocupando muchísimo más espacio del que es necesario para representar ese dato. Si ustedes recordarán de sus cursos de programación, estos tipos de datos se representan usando bloques de bits. Y pues si usan por ejemplo un short o un int, pues están usando muchísimos más bits de los que necesitan para representar un valor booleano. Entonces justamente aquí es donde entra lo que les comentaba, que lo de los estándares C. Entonces pues por ejemplo en C99 se incluyó un tipo de dato booleano, ¿sí? Y entonces a partir de C99, del estándar C99, es posible usar algo que se parece a estos valores booleanos de JavaScript o a los valores booleanos de Java, en el que ponen esto de false y que nada más son tipos de datos que efectivamente nada más pueden soportar dos valores. Y ese tipo de dato en C, a partir del estándar C99, se escribe de la siguiente manera: se ponen guión bajo, luego ponen bool y luego ponen por ejemplo aquí voy a poner bandera 2 y ponen igual a 0. Entonces nuevamente 0 es false y 1 es verdadero. ¿Okay? Y pues otra vez podríamos hacer un bloque if nada más para ilustrar esta parte. Entonces bandera 2 y aquí poner otro printf. Entonces aquí vamos a poner ejecutando código en el bloque del segundo if. Ajá. Y bueno, aquí vamos a poner esta bandera 1 para que también nos imprima este mensaje. Entonces voy a guardar mis cambios con control S y ahora control alt N. Entonces voy a ejecutar el código con control alt N. Vamos a ver que me imprimió. Y pues ahí me dice ejecutando el código en el bloque del if y luego viene este otro texto que dice ejecutando código del bloque del segundo if. Entonces si se fijan, pues ya está funcionando esto de que tengo un tipo de dato especial, un tipo de dato que ahora es booleano. En C se define de esta manera. Si se fijan, es una sintaxis medio fea porque tenemos que poner este guión bajo, pero así fue como se definió en C. Por ciertas cuestiones técnicas ellos pues en su momento no podían usar un tipo de dato más sencillo, pero bueno, así fue como se definió. Y bueno, aquí también está imprimiendo estas dos líneas seguidas porque también se me pasó aquí poner una diagonal n para que el siguiente renglón me lo pusiera en otro, para que el siguiente print me lo pusiera en otro renglón. Y aquí también voy a poner un diagonal n para evitar esos problemas. Entonces control alt n. Y bueno, ahí ya se está ejecutando, ¿ok? Entonces, finalmente, justamente también se tiene como una alternativa para no estar poniendo este tipo de dato que se ve medio feo. Existe un alias que se puede usar si se importa la librería stdbool.h, ¿ok? Entonces, lo que me refiero con esto es que si ustedes aquí ponen include stdbool.h, ¿sí? Esto me permite hacer uso del siguiente alias. Entonces aquí voy a poner ahora sí voy a poder usar en letras chiquitas bool, y aquí voy a poner bandera 3 y ahora sí voy a poder poner true. Ajá. O también puedo poner, también es válido poner bool bandera 3 igual a false, ¿sí? O sea, el hecho de haber incluido esta librería estándar bool h permite que C tenga un alias que
me permite ahora colocar ya no 1 o 0 para valores verdadero o falso, sino que ahora sí ya puedo empezar a colocar pues estos nombres que son un poco más intuitivos de leer, ¿no? Entonces aquí ya sé que esta es una variable que se llama bandera 3, que es booleana y que es del tipo, bueno, que en este momento es verdadera, ¿ok? Y pues la puedo seguir utilizando como lo hice en los ejemplos anteriores. Puedo poner otra vez bandera 3, puedo poner un printf y pues puedo aquí poner pues ejecutando el bloque en el tercer if, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este código. Voy a guardar mi código con control S y control alt N para ejecutarlo. Y entonces fíjense que ahora sí ya me dice ejecutando código en el tercer bloque del if. Entonces esto es nada más para ilustrarles que pues dependiendo de cada versión de C se han agregado ciertas mejoras para que el lenguaje sea un poquito más intuitivo y fácil de usar. En particular pues se hicieron cambios en el estándar para incluir esta librería de stdbul y soportar este tipo de alias. Aquí estoy haciendo el énfasis de que es un alias porque realmente lo que ocurre ya al final en el compilador es que esta línea de aquí se traduce, esta línea se traduce en el compilador, bueno, mejor dicho, por el compilador. Esta línea se traduce básicamente a _bool bandera 3 igual a true. Entonces, esa línea en el compilador básicamente se traduce a este código de aquí, el que habíamos hecho con anterioridad. O sea, seguimos usando el tipo de dato que se escribe medio feo con un guión bajo, pero la diferencia es que aquí estamos usando una especie de alias, bueno, mejor dicho es un alias en C, que pues ya me hace un poco más intuitivo el código de escribir. Entonces, esa es una de las propiedades de este stdbul, es una librería. Y bueno, ya les mostré un poco de la estructura de control if. Aquí también hay un detalle importante que vale la pena mencionar en respecto a C. Y esto es la cuestión de problemas de precisión. ¿Sí? Entonces, pues por ejemplo, yo puedo poner aquí unas variables. Es un float que sea A, que sea por ejemplo 0.1. Luego puedo poner float B igual a 0.2. ¿Ok? Luego puedo poner float C y hacer la suma aritmética de estos valores, ¿no? Ustedes ya recordarán en sus cursos de programación que se pueden hacer operaciones aritméticas. El detalle aquí es que debido a una cuestión pues verdadera, es una cuestión que más que nada es una cuestión matemática con respecto a cómo se representan números en formato binario. El número 0.1 realmente no se puede representar en formato binario a menos que se incluyan una cadena infinita de ceros y unos. Bueno, básicamente cadenas de unos. Y eso hace que cuando ustedes hacen operaciones que implican ciertos múltiplos de 0.1, lo que ocurre es que la suma tiene errores de precisión, ¿sí? Entonces, para ilustrarles esto, pues vamos a hacer lo siguiente. Es muy evidente que si ustedes suman aquí 0.1 y 0.2, les tiene que dar 0.3, ¿sí? Eso es como muy evidente. Y entonces, si yo hiciera aquí un if que justamente checa esa condición, a lo mejor yo no sé estas cuestiones a lo mejor yo soy un desarrollador que no sé estos problemas de precisión y entonces yo me voy confiado y pongo aquí bueno, pues quiero checar que C sea igual, que cuando C sea igual a 0.3 imprime un mensaje que sea algo así como printf, el valor de C es 0.3, por ejemplo, ¿no? Entonces, les digo, si yo fuera alguien que no conoce esas cuestiones, pues entonces podría cometer este error de ponerlo así. Y digo que es un error porque realmente por estas cuestiones que les comentaba, cuando la máquina hace la suma aritmética, cuando hace la suma de estos dos valores, como no puede representar el 0.1 no se puede representar realmente en formato binario, lo que hace es que trunca esa representación y realmente esto en la máquina no se ve como 0.1. En la máquina realmente este número es 0.10000 un valor.
De hecho, en este editor ustedes pueden ver el valor real que tiene este 0.1 en formato flotante. Si ponen el ratón encima, si se fijan, me dice que tiene el valor de 0.1 con un montón de ceros y luego el 56. Bueno, ahí hay unas cuestiones en cuanto al límite de decimales que soporta el float, y bueno, ahorita no voy a entrar en eso, pero el chiste es que como no se puede representar con exactamente el 0.1 en binario, cuando sume estos valores va a haber un error de precisión. Entonces realmente esta variable c no es igual a 0.3, ¿sí? Es más bien 0.300000, un numerito por ahí. Entonces, fíjense, voy a ejecutar este código. Y bueno, antes de que continúe, recuerden también que en estas estructuras de control del if, para evaluar una condición lógica, pues ustedes pueden utilizar estos operadores lógicos. En este caso, este es el operador que me permite comparar estos dos números para saber si son iguales. Si son iguales, este operador, toda esta condición se va a evaluar a verdadero, y al evaluarse en verdadero, pues se va a ejecutar este bloque de código. Sin embargo, eso no va a ocurrir por todo lo que les comentaba ahorita. Entonces voy a ejecutar el código con control alt n. Entonces ahí se está ejecutando. Y fíjense que me dice el if que estaba acá arriba, el mensaje, pero no imprime esto de aquí, que era justamente lo que les comentaba que iba a ocurrir. Entonces ahí ya está ocurriendo un error súper sutil de que no está, bueno, es un error de lógica básicamente, de que como no tuvimos cuidado como no sabíamos esto de los errores, de los problemas de precisión que hay, pues entonces estoy evaluando condiciones que realmente nunca se van a cumplir, ¿sí? Entonces aquí lo voy a poner como un comentario: tener cuidado con operaciones y comparaciones con decimales, por ejemplo float o el double. Eso es súper importante que lo sepan, sobre todo si por ejemplo van a hacer aplicaciones para el sector financiero, para el sector bancario, porque pues evidentemente es un error, tener un error tan pequeño de unas pequeñas decimales no importa, pero si es un error que se repite millones de veces, entonces empieza a ser algo bastante feo, y ahí puede haber muchas cuestiones complicadas en su trabajo, ¿no? De que pues se topen con que tienen que estar lidiando con esos problemas horribles, ¿no? Entonces, pues es una cuestión que hay que tener cuidado, ¿no? Realmente cuando uno quiere comparar números flotantes, se recomienda más bien que ustedes comparen usando lo que le llaman con diferencias, con deltas, ¿sí? Entonces, cuando se compara flotantes, se deben de usar, bueno, les llaman específicamente epsilons, usando este concepto que viene del cálculo, en el sentido de que un epsilon es un numerito muy pequeño. Entonces, realmente lo correcto para evaluar si este número c es algo cercano a 0.3 es que tenemos que hacer c menos 0.3, y tenemos que ver si esto es menor o igual que cierto número muy muy pequeño. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, 3, 4, 5, esta diferencia. Entonces, cuando haga esta resta, por los problemas de precisión que les comentaba, la variable c no contiene realmente 0.3, contiene 0.3 con 0000 y hasta el final un numerito, ¿no? Cuando lo reste de 0.3, pues lo que me va a quedar es algo, y esa diferencia va a ser que yo quiero que sea menor que 1, ¿sí? Perdón, menor que esta delta que está aquí, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí un printf que diga el valor de c es casi 0.3. Ok, entonces vamos a ejecutar este código. Voy a guardarlo y control alt n. Ahí está. Y bueno, aquí ya viene el mensaje que dice el valor de c es casi 0.3, ¿sí? Esto, déjenme pongo aquí, se me pasó a poner la famosa diagonal n, por eso me está poniendo los dos renglones juntos. Ok, entonces ahora sí, con alt n, y aquí vamos a poner un comentario que diga que esto nunca se va a ejecutar. Ok,
¿ok? Y aquí sí se ejecutó porque justamente usamos como ahora sí sabemos estos problemas que hay con respecto a los problemas de precisión que hay al representar valores flotantes, pues tomamos en cuenta eso en nuestro código y ahora hicimos este epsilon para poder hacer la evaluación correcta. Y bueno, creo que eso habla básicamente de lo más importante de esto del if y los problemas de precisión. Es también, si ustedes necesitan hacer cálculos que efectivamente tengan que mantener la precisión del número, es posible a partir de construir ciertas estructuras de datos, estructuras que en términos computacionales son pesadas. Esas estructuras me permitirían en principio representar ahora sí un número de cualquier tamaño y hacer operaciones con precisión absoluta de esos números. Entonces, usando esas estructuras especiales, ahora sí podría hacer una suma de 0.1 más 0.2 y que me dé 0.3. Esos tipos de datos especiales en la mayoría de los lenguajes se llaman Big Decimal. Entonces, lo voy a poner aquí también como un comentario. Usar Big Decimal para cálculos de precisión. Entonces, si ustedes están en el sector bancario o si están haciendo experimentos, algún tipo de experimento que implique hacer cálculos con mucha precisión, pues tienen que usar forzosamente un Big Decimal. Cada lenguaje tiene una manera de incorporar un Big Decimal. En el caso específico de C, hay una librería que se llama GMP. Aquí les puse la liga en las diapositivas. Y GMP básicamente es una librería que les permite hacer representar números usando estas estructuras que les comentaba hace rato, que no les he mencionado cómo se implementan, eso es una cosa muy diferente, pero esas básicamente usando esta librería podemos hacer operaciones aritméticas de precisión. Ok, y bueno, ya aquí nada más voy a mencionarles la estructura de control for. Entonces, ya con eso terminamos este video. Muy bien, entonces nada más recuerden que bueno, este comentario lo vamos a poner acá arriba y ahora viene un ejemplo rápido del for. Ejemplo for. Y bueno, lo del for ya es como ustedes lo han visto en sus cursos de programación, es básicamente una instrucción, una estructura de control que me permite repetir un código. El código que se va a repetir es lo que está dentro de estas llaves y se va a repetir tantas veces como yo lo indique aquí en este for. Entonces usualmente lo que se hace en C es que definimos un contador va a ser igual a 1, por ejemplo, y bueno, más bien se puede dejar así, nada más contador sin especificar, y ya especificarlo aquí en la estructura de control for. Podemos poner contador va a iniciar en 1, luego contador va a ser menor o igual que 3, por ejemplo, y luego contador va a ser igual a contador más 1. ¿Okay? Entonces, pues nada más para repasar brevemente esto, recuerden que la estructura de control for lo que hace es que, para eso tengo este diagrama. Por cierto, este diagrama lo tomé prestado de esta página, entonces les estoy dando crédito a ellos, aquí en las diapositivas también y en este video. No crean que esto lo estoy plagiando. Entonces, esta es una imagen que tomé de esta página nada más para ilustrarles esta parte de la estructura de control. Entonces, como funciona el for es que ustedes definen un contador, ese contador lo inicializan y lo que se hace es que se checa si ese contador cumple con una condición lógica. La condición lógica que estoy dando aquí es esta que está aquí en medio. Le estoy diciendo que mientras el contador no se pase del número 3, no sea más grande que 3, pues se va a ejecutar este código que están dentro de las llaves del for. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner nada más, voy a imprimir el valor del contador, %d, contador, y aquí vamos a poner un diagonal n. ¿Okay? Y entonces ahí lo que va a ocurrir es que básicamente va a ejecutar este bucle 3 veces, porque el contador inicia en 1, primero checa que no sea mayor que 3, entonces eso sí pasa, y se va a repetir eso en las siguientes condiciones. Bueno, también recuerden que en este for, cuando se evalúa la condición
cada que se evalúa la condición, se repite el código si es que se pasa esa condición como verdadero, y antes de que se vuelva, antes de que se repita la siguiente condición, se actualiza el contador. Entonces el contador se actualiza de acuerdo a este tercer bloque de código de aquí. Aquí le estoy diciendo que el contador se va a actualizar en una unidad cada vez. Entonces, cuando llegue en esta última línea, lo que va a hacer el programa es que el contador le va a sumar un 1, va a regresar aquí y va a volver a checar si el contador cumple esa condición. Como si la cumple, entonces va a seguir repitiendo esto. Y esto se va a repetir tantas veces. Esto se va a repetir tantas veces hasta que la condición ya no sea verdadera. Cuando ya no es verdadera, entonces termina el programa y entonces ahí, ahí se detiene el for y ya se va a ejecutar la siguiente línea, que va a ser esta que está aquí. Y aquí voy a poner un mensaje que diga termina programa. Ok, entonces nada más vamos a ejecutar esto para verificar esta parte. Control Alt N. Entonces ahí ya se está ejecutando 3 veces el contador y luego ya termina el programa. ¿Ok? Y bueno, aquí pues nada más, y ya no voy a entrar en detalle en eso, pero quizás recuerden que de sus cursos de programación que hay varias maneras, hay varias notaciones compactas para escribir este contador, lo que se conoce como operadores incrementales y decrementales. Hay algunos detalles peculiares con respecto a esos operadores, pero bueno, eso ya no voy a entrar ahorita en detalle. Lo importante es que recuerden que la estructura del for funciona de esta manera. Y bueno, también como parte del lenguaje está lo que se conoce como arreglos y también funciones. Esa parte la voy a dejar para otro video porque este video ya está resultando bastante extenso. Pero en su momento, cuando necesitemos hacer uso de arreglos, que de hecho ya va a ser prácticamente en la próxima clase, porque ya vamos a empezar a ver manejo y administración de la memoria, y para ello necesitamos usar apuntadores, y al usar apuntadores veremos que esos apuntadores están relacionados con los arreglos y otros detalles que hay ahí muy interesantes. Entonces, espero que esto les haya permitido recordar y conocer mejor el lenguaje. Y bueno, en el siguiente video, ahora sí, vamos a ver apuntadores.